¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un estupendo programa. Estará con nosotros el abogado y doctor en Derecho Martín Santibáñez. Él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, para conversar con nosotros sobre la coyuntura política, en especial sobre la situación constitucional del ministro de Economía, Alfredo Tort. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Bien, amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el doctor Martín Santibáñez. Él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, un gran amigo. Le damos la más cordial bienvenida. Encantado. Gracias, Martín, por estar en el programa para conversar sobre la coyuntura política y sobre todo constitucional. Martín. Muchas gracias. ¿Cuál es el tema político, el tema, digamos, de Estado por el cual el ministro Tort ha hecho cuestión de confianza? Pues la verdad es que eso queda en el terreno de la opacidad, ¿no? No estoy muy seguro. Pero ahí, Martín, hay un problema, porque si tú no estás muy seguro y la mayoría de los constitucionalistas no están muy seguros... Yo no soy constitucionalista. Pero eres, digamos, Sí. es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola. La pregunta es, ¿se puede hacer cuestión de confianza sin un tema de Estado o sin un tema de gobierno? Porque la cuestión de confianza no es una cuestión por los actos del ministro, es sobre una política de Estado o una política de gobierno. La pregunta es, ¿cuál es la política de gobierno o de Estado que el ministro ha puesto a la confianza del Parlamento? Está claro que la supuesta cuestión de confianza que él ha planteado no es tal, ¿no? Porque no ha señalado efectivamente cuál es la política concreta que está sometiendo a confianza del Congreso, ¿no? Eso queda en el ámbito de la opacidad. No estamos seguros de qué es lo que ha querido decir, ¿no? El derecho es un tema de formas y las formas no se han cubierto de la manera suficiente en esta pretendida cuestión de confianza del ministro, ¿no? Ahora, me parece que más que un tema legal, esto ya se ha transformado en un problema político mucho más grande, ¿no? Y que no lo vamos a solucionar a través del procedimentalismo o de los procesos constitucionales, ¿no? Sino que tiene que tener una salida política clara, ¿no? Que lamentablemente el Ejecutivo no está dando en este momento, ¿no? Bueno, ahora, porque la pregunta es, si el Ejecutivo no tiene claro ni siquiera cómo se presenta una cuestión de confianza, porque para que los amigos entiendan, una cuestión de confianza la puede presentar tanto el presidente del Consejo, digamos, sobre una política de Estado, ¿no es cierto?, de todo el gabinete, y también la puede presentar un ministro sobre una política determinada de su portafolio. Pero en este caso, como tú dices, hay una opacidad. No se entiende exactamente cuál es la política. Sí, más bien el discurso lo que nos lleva a inferir es que él estaba hablando de una confianza política, pero no del mecanismo constitucional de la cuestión de confianza, ¿no? Él dice, bueno, yo no puedo actuar como ministro si no tengo la confianza en general del Congreso, ¿no? Pero la confianza ya la obtuvo cuando el presidente del Consejo de Ministros puso, digamos, presentó, digamos, su investidura, y ahí se le dio a él y a todo su gabinete en el debate de investidura, esa confianza. ¿no? Claro. Entonces, esa confianza ya la tiene. Por eso es que este tema es bizantino, es baladí, ¿no? Lo que él está intentando decir es, bueno, sí presenté la cuestión de confianza, desviando la discusión política a un tema procedimental. Ese palito me parece que ni los juristas ni los políticos lo deben de pisar. Hay que ir al fondo del asunto. ¿Y cuál es el fondo del asunto? El problema que ha surgido a raíz del audio grabado en la oficina del ministro, en la conversación que él mantuvo con el Contralor. En esa conversación ilícita o falta de ética que tú dices, ¿hay algún error, digamos, político grave del ministro o algún ilícito que tú puedas detectar que sea determinante para que o él pida una confianza, sea aprobado o rechazado, o para que el Parlamento lo censure? ¿Tú lo ves así? Error político yo lo veo claramente. ¿Cuál es? Yo creo que hay dos errores políticos, ¿no? El primero es cuando, claro, no vemos el rostro del ministro, solamente escuchamos la voz, ¿no? Cuando él lleva tantas veces
a la conversación con el Contralor el tema de Chinchero. Cuando él responde de una manera no tan clara, cuando el Contralor le hace hincapié en la supuesta pretensión de que exista algún tipo de arreglo para que el presupuesto de Contraloría salga favorable a la Contraloría y que eso está supeditado a el informe de auditoría, ¿no? Yo creo que ahí hay un error político. Un ministro no puede ir a hablar con un funcionario público sobre el presupuesto y renglón seguido o renglón aparte o inmediatamente después hablar sobre un tema pendiente que causa una grave preocupación por parte de la ciudadanía, de la clase política, de todo el mundo, ¿no? Si tú vas a hablar de plata, no hables del problema, ¿no? O hablas de la plata o hablas del problema. Las dos cosas en la misma conversación es un error político. Claro, ahí lo que dicen, digamos, quienes defienden la posición del ministro, que por lo visto son varios, amigos que tiene en diferentes medios de comunicación y sociales también, dicen que, claro, no se concatena lógicamente una cosa con la otra. Es decir, se tocan los temas, pero nunca el ministro le dice que una cosa está condicionada a la otra. Entonces, que puede ser una conversación inapropiada, desafortunada, pero que no hay el link para que, digamos, eso conecte como si fuese... Como un tipo penal. Exactamente, Sí, un error muy grave, ¿no? Bueno, en la duda siempre tenemos que estar a favor de la presunción de inocencia, ¿no? En este caso del ministro. En este caso del ministro, ¿no? Y eso lo sabemos todos los que hemos estudiado Derecho, y lo sabe mucho más un jurista, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, yo sí creo que hay un grave error político. Ese es el primero. El segundo es cuando, no he leído la transcripción, pero confío plenamente en la palabra de Rosa María Bartra, que ha señalado en el debate en el Pleno, que el ministro también dice algo parecido con respecto al Poder Judicial. Entonces, ahí hay dos errores políticos. De alguna manera vincula la sustancia de los presupuestos al comportamiento de las personas a las cuales les dan el presupuesto. Es un error político y no se puede tapar con un dedo. Ahora, una pregunta, Martín. Si esta conversación no hubiese... Porque me dices que hay un tercer error, supongo... No, dos. Estos dos. Ahora, a ver, entonces vamos a una pregunta que te tengo que hacer también. Es mencionar 3 veces el nombre del presidente de la República en esa conversación. Tomar el nombre del presidente 3 veces en esa conversación, lo cual el ministro ha admitido como error él mismo. ¿No es el principal error político de la conversación? Sí. Es decir, porque lo otro podemos entrar a discutir si efectivamente es o no es. Efectivamente. Para mí están dentro de los dos problemas, ¿no? O sea, él al hablar en nombre del presidente, él al mostrarse como una longa manus, una mano larga del presidente en este tema concreto, comete un error político. Pero yo creo efectivamente que existe, todavía no está bien dilucidada la causalidad lógica que genere una tipificación penal, ¿no? A mí me parece que eso no lo termino de ver, francamente, ¿no? Ahora... porque el Contralor ayer, o anteayer, perdón, ha presentado una denuncia constitucional contra el ministro y esa denuncia tiene que ver con un ilícito. Claro. ¿No es cierto? ¿Tú no lo ves el ilícito ahí? Yo no lo veo claramente. Yo lo que veo es un grave error político. Y un grave error político genera una responsabilidad política inmediata. Y el Congreso es el foro político por excelencia en el sistema político peruano. Y por lo tanto el control político está legitimado y además es legal. Y por lo tanto, ya solo por el error político, el ministro puede ser controlado por el Congreso. No hay necesidad de ir hasta el tipo penal, ¿no? Lo otro lo tendrán que dilucidar quienes lo tienen que hacer, que son los jueces en nuestro país, ¿no? Y ya está. Martín, si la conversación no hubiese sido grabada, o sea, no se hubiera cometido el ilícito que tú dices, empezando por ahí, antes de empezar a conversar. Sí, que fuera una prueba lícita. Así es, que estuviésemos conversando entre 2 funcionarios, como se estila en diferentes ambientes, en los pasillos del Congreso. ¿Eso realmente hubiese calificado como una conversación inapropiada, indebida? Sí, yo creo que sí. Mira, a mí no me gusta... Yo soy el discípulo de un romanista. Y los romanistas son muy pegados a la realidad, ¿no? Y además me he dedicado toda mi vida a la consultoría en unidades de negocio y en management. Así que me gusta mucho la realidad. No me gustan los contrafácticos. El if para mí es muy lejano, ¿no?
Lo real es que se produjo un acto de chuponeo y a mí me interesa, como profesor universitario, que eso entre en la discusión pública. No es posible que toda la gente nos olvidemos de esa parte y luego pasemos a discutir los graves errores políticos del señor Torne, que ha ido profundizándolos conforme pasan los días. Porque a mí me parece un grave error no venir al Congreso cuando se le llama, un segundo grave error irse de viaje cuando tenía que estar aquí, un tercer grave error no pedir disculpas de verdad, ¿no? Una conversación coloquial en los pasillos, en pasos perdidos, aquí en el Congreso. O, digamos, Así, en una... Porque pero ahí te digo entra una cosa. el animus juocandi, ¿no? Entonces, es distinto, ¿no? Entonces, es una categoría jurídica distinta, ¿no? En animus juocandi tú y yo podemos decir que vamos a dedicarnos a la venta de Audis, creo, ¿no? O lo que sea, ¿no? En animus juocandi, oye, yo te vendo, tú me... animus juocandi, ¿no? Pero yo no estoy tan seguro de hasta qué punto eso haya pasado en esta conversación en concreto. A ver, un amigo común nuestro, que obviamente no voy a revelar el nombre, me dice que lo que pasa es que la conversación, ¿no es cierto?, del Contralor, que en sí puede ser las típicas conversaciones que tienen pues funcionarios o políticos, en el contexto político, digamos, hoy del Perú, ¿no es cierto?, de tanta suspicacia por lo del caso Odebrecht, por el caso Heredia, por una serie de cuestión, siempre se toma el lado más negativo. Y me pone, por ejemplo, el ejemplo de Trump en Estados Unidos, ¿no? Trump se entrevista con el ex jefe del FBI, ¿no es cierto? Y le dice, oye, deja de morder a... O sea, no te pases, pues, deja de morder, deja de fastidiar a este ex, el que tenía, al señor que tenía como jefe de seguridad nacional, que ya renunció porque supuestamente tenía algún tipo de vínculo con los rusos. Pero claro, no se lo dice en el sentido, deja de presionarlo. Sí, Le dije, sí. oye, ya, deja, es un buen muchacho, es un buen chico. Esa es una conversación coloquial que se puede prestar a una interpretación. Sí. Pero claro, en el marco en Estados Unidos donde todo el mundo ataca a Trump y donde Trump está bajo la lupa de todo el mundo, en donde hay un peligro real de impeachment, se ¿no? ve, Claro. digamos, se saca el lado más, el peor lado de la interpretación y se dice Trump está presionando al jefe del FBI, por eso lo votó. En este caso no es lo mismo, es decir, en toda esta atmósfera, digamos, de suspicacias y de sospechas, una conversación de ese tipo, que generalmente en una atmósfera más limpia no hubiera ocasionado mayor problema, se toma como un problema mayor. ¿Esa es una interpretación válida? Pero es lo que te acabo de decir. Yo lo que veo es que se configura claramente un error político y no veo claramente la configuración de un tipo penal. No lo termino de ver, ¿no? Ahora, es una grabación. Para evaluar muy bien el ambiente del caso tendríamos que ver la cara del Contralor, la cara del ministro. Eso no lo podemos retroceder en el tiempo, ¿no? Así que yo creo que hay suficientes indicios y además pruebas, ¿no?, en el hecho de el error político, y un error político ya permite al Congreso ejercer el control, y no veo la misma claridad en el tema de el tipo penal. El tipo penal. Ok, Martín, bueno, independientemente digamos, de lo que estamos conversando, la situación es que en los hechos el ministro ha perdido la confianza del Parlamento, porque 4 bancadas de 5, ¿no es cierto?, han pedido que renuncie. Es decir, ni siquiera se necesita votar la cuestión de confianza, porque aquí nomás, o sea, las bancadas han dicho que renuncie, quiere decir que no están de acuerdo pues, con lo que expuso el ministro. El ministro ha propuesto la confianza, ¿no es cierto?, ha pedido, ha sometido no sabemos qué, a la confianza del Parlamento. El Parlamento tendrá que decidir si esa petición es válida o no. Es válida porque como no atañe a ninguna política de gobierno, ni de Estado, del Ministerio, uno no sabe si constitucionalmente vale o no. Entonces, ¿qué viene acá? Porque ya se creó toda una especie de nudo entre la censura, la confianza, la renuncia, y el país está esperando a ver quién es el que le pega el puntapié al ministro, si el ministro se va solo, pero el hecho es que todo el mundo sabe que el ministro ya está muerto y sigue ahí. Entonces, ¿qué estamos esperando? Bueno, lo que parece que están provocando los asesores del ministro o los asesores del presidente, tanto políticos como jurídicos, ¿no?, es un escenario de ridículo nacional, ¿no? O sea, finalmente, este es un problema totalmente alejado del pueblo. El pueblo no entiende la exquisitez del procedimiento. El pueblo no entiende cuáles son los requisitos formales de la confianza. El pueblo no sabe
¿Qué es cuestión de confianza? Entonces, Si ni siquiera lo sabe el ministro, claro, ¿qué lo vas a ver? Después lo pide. El ministro piensa que lo ha pedido al final de taquito, en el último párrafo de su discurso, el pueblo menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos desprestigiando la institución de los ministros, la institución del Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, y el Congreso tiene que reaccionar con mucha prudencia, ¿no? ¿Cuál es la prudencia con la que debería reaccionar el Congreso? Bueno, ¿Qué es lo que debería hacer? si el Según tú. ministro no presenta formalmente una cuestión de confianza, el Congreso va a pasar a la interpelación. Y en una interpelación, o tal vez no necesiten ya la interpelación, procedimentalmente ya no la necesitan, pueden pasar directamente a la censura, ¿no? Ayer, Marco Arana ha presentado una moción de censura contra el ministro. ¿A ti te parece que Marco Arana es un apéndice del fujimorismo? Porque eso es lo que ahora se dice, digamos, dicen todos aquellos que defienden al ministro, que no solamente Fuerza Popular, sino que además se han prestado para el obstruccionismo Acción Popular, el Frente Amplio, Alianza para el Progreso y el APRA. Entonces, yo te pregunto si tú crees que Marco Arana es pues fujimorista o profujimorista, No, porque es el que ha presentado la moción de censura contra el ministro Thorne. Esa es una pregunta capciosa. Claro que no. Marco Arana no es el epítome del fujimorismo, ¿no? Sino todo lo contrario. ¿Y por qué crees que ha presentado en la moción de censura? Porque hay un consenso. Por un lado, en el caso de la izquierda quiere destruir el modelo económico, ¿no? Y ve como un objetivo estratégico claro a cualquier ministro de Economía que represente la continuidad y la estabilidad del modelo económico. Esa es la razón Odian a los ministros ortodoxos, ¿no? Y siempre los van a atacarlos, ¿no? El caso de las otras fuerzas políticas es más interesante de analizar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo que veo es que para todo lo malo, para todo lo problemático desde el punto de vista político, se ha creado como una especie de frente popular, frente nacional, ¿no? En donde hay una simbiosis extrañísima, Ricardo, ¿no? A mí me parece muy extraña, en donde la derecha mercantilista se ha unido a la izquierda caviar, ¿no? En un pacto que yo pensé que era electoral, pero que se está prolongando, ¿no? Para representar un gran bloque, unir el gran bloque del antifujimorismo, ¿no? Y eso se va a ir repitiendo durante mucho tiempo hasta que el bloque popular que encarna Fuerza Popular, el bloque mayoritario del centro popular, de la derecha popular, de los sectores liberales clásicos que no están con la derecha mercantilista radical, ese bloque sea mayoritario y gane una elección, ¿no? Mientras tanto, todo lo malo en el país va a ser achacado a Fuerza Popular. No a sus aliados políticos en votaciones puntuales. No a la APRA, no a Acción Popular, no a el partido de Acuña, no a ellos. Todo lo malo será siempre achacado a Fuerza Popular. Y esa es la estrategia de los que nos están gobernando y de la oposición minoritaria en el Congreso. Un amigo nuestro, también que yo lo quiero mucho, tenemos muchos amigos en común. Sí, por supuesto. Carlos Chipoco dice que no, el Ejecutivo no, el Congreso no quiere asumir la responsabilidad política de censurar al ministro Thorne porque eso perjudica los intereses electorales de Keiko Fujimori. ¿A ti te parece que esa interpretación es lógica? Porque, digamos, de aquí, para las elecciones del 2021 faltan 4 años. O sea, la verdad, lo que pase hoy día, no sé en qué pueda repercutir en los próximos 4 años que quedan. La campaña está lejos todavía. El mejor ejemplo de que una censura no necesariamente es vista de manera negativa es lo que pasó con el ministro Saavedra. ¿Tú te acuerdas lo que sucedió con el ministro Saavedra? Yo nunca, en los 20 años que sigo la política, recuerdo que se haya creado un consenso de defensa tan grande como el que se marcó con respecto a este señor. Los medios de comunicación, todos, televisión, radio, periódicos, tweet, Facebook, las redes sociales, todos los ministros, el presidente, la bancada en el Congreso, todos los opinólogos que están a favor del gobierno del presidente Kuczynski, ¿no? Todos, mucha gente de la sociedad civil, de las ONGs, ¿cómo apoyaron al señor Saavedra? Y vaticinaron cuál fue su profecía. Si Saavedra cae, el Perú se hunde. ¿Cuál fue su vaticinio? Si cae el ministro de Educación, todo el Estado se va a resentir, ¿no? ¿Pasó eso?
No. No, Bueno, no sucedió eso. Además, las políticas del ministro continúan exactamente igual con la otra ministra. O sea, no es que haya cambiado, que el ministro cayó y cambió la política. ¿Por qué? Porque si independientemente de que lo que podamos pensar de la política del... Sí, por supuesto, porque Ministerio de aquí Educación. el presidente, en teoría, en nuestro sistema político, es el que tiene que ser protegido. No el ministro, que todo el mundo lo dice, es un fusible, no solo legal, también político. Entonces, no nos rasguemos las vestiduras si cae un ministro. Ahora, lo que dicen los defensores del exministro Saavedra es que en realidad fue una condecoración su censura, porque pasó a formar parte de una jefatura mundial en el Banco Mundial, ¿no es cierto?, sobre educación. Es una especie de cachetada, digamos, a quienes lo censuraron. ¿Te parece que eso es No, yo cada vez estoy más convencido de que los problemas del Perú tienen que resolverse en clave peruana y en territorio peruano, ¿no? Y que una cosa es pontificar muy cómodamente desde Washington o desde Bruselas o desde cualquier sede importante de un organismo internacional y otra muy distinta a lo que pasa en la realidad peruana, sobre todo en la realidad en donde hay más pobreza, en las zonas de extrema pobreza, en el triángulo de la pobreza en el Perú, o lo que sucede en la política dentro de nuestro país, ¿no? Los problemas peruanos tienen que resolverse en el Perú. Si una persona que viene de otro país no comprende la realidad peruana, entonces nosotros tenemos que preferir la soberanía política y jurídica del Perú. Y alguien puede triunfar fuera, pero no necesariamente hacerlo bien dentro. Ahora, una tingencia a los amigos que nos están escuchando, para que tengan todo el contexto de la situación del ministro Saavedra, en este caso que lo hemos llevado a la conversación. El ministro Saavedra, antes de ser ministro, venía del Banco Mundial. Es decir, cuando dejó de ser ministro, regresó al mismo sitio de donde había salido, con un mejor cargo, pero no es que le hayan abierto las puertas del Banco Mundial una vez que salió de acá nomás. Él era un funcionario internacional, ¿no? Así que no cambió, digamos, de estatus una vez que dejó de ser ministro. No, y preocupa muchísimo el hecho de que los ministros estén siendo blindados mucho más que el propio presidente. Eso te quería preguntar. El presidente yerra al prácticamente hacer una cuestión de Estado sin hacer cuestión de Estado con esos ministros que ya además es innegable que están ya en su casa prácticamente, o sea, ya están decapitados, pero siguen en el cargo esperando, sabe Dios qué. Un amigo en común nuestro tiene un libro muy interesante, El Edén Imperfecto, es Alfredo Barnechea, ¿no? Él tiene un libro muy interesante en donde recoge yo la leí ahí por primera vez, una anécdota de Juscelino Kubitschek, el presidente de Brasil. El brasileño, el desarrollista, el que hace Brasilia, ¿no? Un tipo muy inteligente, ¿no? Y él le dice a uno de sus ministros, ¿no? Ministro, pero presidente, usted le ha prometido a los militares tal cosa, ¿no? Y entonces Kubitschek le responde, ¿no? Mire usted, yo no tengo compromisos con el error. No tengo compromisos con el error, ¿no? Pero eso es muy fácil. Claro, Me equivoqué al prometer y ahora ya no cumplo. Un presidente de Estado en un mar que siempre está salpicado, como la política peruana, no puede tener compromisos con un ministro o con ministros que cometen graves errores políticos. Volvamos al caso de Saavedra. Saavedra le había abierto el frente a Kuczynski no solo de los profesores que estaban molestos, de los alumnos que se quejaban por los colegios, de la oposición que estaba cansada de que el Ministerio de Educación le dé consultorías millonarias a un montón de gente, ¿no? De la Iglesia Católica, porque estaban metiendo la ideología de género, de los evangelistas. ¿Cuántos frentes le había abierto políticos al presidente, el señor Kuczynski? ¿Él tenía que mantener compromisos con un error político? No. Ese mismo razonamiento tiene que ser aplicado a todos los ministros que generen problemas para la estabilidad, para la gobernanza de la República, ¿no? Ese razonamiento me temo que no está siendo aplicado. Están intentando salvar ministros que no se pueden salvar. Tenemos un minuto, te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué viene después de esto? Porque ya está claro que Thorn ya está en su casa hace mucho tiempo, solamente que, digamos, por una cuestión de formalidad, está todavía en el ministerio. ¿Qué pasa después de esto? Es decir, ¿se van a aplacar las aguas? ¿Qué tiene que haber, digamos, para que haya un mínimo de, digamos, de cordialidad y no estemos en un enfrentamiento permanente con el Congreso? Esa es la primera pregunta, brevísimo, porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, lo que normalmente sucedería en una democracia funcional, en una democracia de calidad, es que el Ejecutivo, que está llamado a gobernar,
tienda los puentes, ¿no? Y diga, bueno, señores de la oposición, vamos a sentarnos y vamos a llegar a pactos muy concretos en políticas públicas, salud, seguridad, educación, etcétera, ¿no? No vamos a generar problemas en esto, vamos a pactar, ¿no? Pero el grave problema es que un día lo dice la vicepresidenta y al día siguiente un congresista torpedea esa posibilidad de diálogo, ¿no? Como el señor Lombardi, que ha salido a decirle ganapanes a los congresistas de la oposición, ¿no? Entonces, doble discurso. Cuando hay doble discurso, es imposible pactar. Si el Ejecutivo es incapaz de iniciar el diálogo, a mí me parece que el Congreso, el Legislativo y las fuerzas mayoritarias de oposición, Fuerza Popular y los partidos que quieran sumarse tienen que ofrecer un diálogo nacional, dar una vez más, porque vienen dándolo varias veces, una vez más una muestra de magnanimidad y grandeza política y decir vamos a conversar sobre estas políticas públicas importantes, ¿no? Dejando en claro que eso no elimina la posibilidad del control, porque el control es un deber constitucional, no solo un derecho, sino un deber. Para eso existe el Congreso, para controlar, ¿no? Mi última pregunta no tiene que ver con este caso, sino con Nadine Heredia. Ayer también se presentó la primera dama a la Fiscalía y se frustró la presentación porque el fiscal no quiere que Nadine Heredia y Ollanta Humala tengan el mismo abogado. Entonces, ella dice que el fiscal le trata a ella de imponer un abogado y que no hay ningún problema en que el abogado de ella sea el abogado de Humala. ¿A ti te parece que en este caso, independientemente de lo que podamos pensar de Nadine Heredia y de Ollanta Humala, se está violando el debido proceso de Nadine Heredia? Es decir, tratándole de imponer un abogado que no sea el que ella elige. Ella tiene que elegir a su abogado y ese es el principio natural dentro del derecho, ¿no? Ahora, habría que ver cuáles son las razones del fiscal. Yo no las he leído. ¿Tú las leíste? No, ¿no? Solamente he escuchado que en 3 oportunidades no se realiza la audiencia porque el abogado es el mismo. No tiene mucho sentido. Ok, francamente. muchas gracias, Al Martín. contrario, permites que ella genere un escenario político y que se victimice, ¿no? Claro, Gracias, ¿no? Martín, por Encantado, tus encantado. apreciaciones. Encantado de tenerte en el programa. Ojalá Un placer. lo podamos tener supuesto. en otra oportunidad. Vamos a un corte y regresamos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos aquellos que han participado hoy día en nuestras redes sociales. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.